Bueno, buenas noches. Yo creo que ya podemos empezar. Bueno, vamos a empezar entonces. Buenas noches, yo soy Kevin Hurtado. Entonces, este es el diplomado de hemodinamia. La parte que a mí me corresponde es la parte de neurovascular. Entonces, yo soy médico radiólogo, neurointervencionista aquí en Colombia. Estoy ubicado en Bucaramanga, Santander, en el hospital universitario, con una empresa que se llama Santander Medical Group. Bueno, vamos a hablar de la patología neurovascular en hemodinamia. Para empezar, pues vamos a ver que la patología neurovascular la estudiamos en neuroradiología intervencionista. Lo que hacemos es hacer diagnósticos y tratamientos mínimamente invasivos. Generalmente lo que hacemos es tratar y diagnosticar las patologías cerebrales, generalmente a través de las arterias y las venas. Utilizamos catéteres y utilizamos los rayos X con fluoroscopia desde un acceso vascular periférico. Generalmente lo que tenemos en la sala es un operador, que generalmente es el neuroradiólogo intervencionista, el paciente. Este es un equipo que ahorita vamos a ver cuál, es un angiógrafo, hay mucho tipo. Generalmente hacemos algunos procedimientos acompañados de anestesiólogo. Generalmente utilizamos para los accesos y para otro un ecógrafo y un equipo que tiene una consola central con pantallas, el cual nos va a permitir ver y analizar las imágenes. Generalmente tenemos una mesa con un equipo que es generalmente monoplano. Monoplano es que el rayo X solo va hacia una plataforma. Entonces, desde ahí pasan las imágenes hasta una consola central y nosotros las podemos ver en una pantalla que generalmente, pues dependiendo del equipo, son de unas dimensiones grandes, pues para observar con gran detalle todo lo que vamos viendo. Hay otros equipos que entre más avanzados, pues nos va a ayudar mucho más, que lo que tienen es doble, se llaman un multidetector. Entonces no solo tiene un rayo de rayos X, sino tiene dos. Y podríamos ver las imágenes siempre en dos dimensiones. Estos equipos tienen la capacidad de hacer unas reconstrucciones 3D en aproximadamente 10 segundos. Esas reconstrucciones en 3D pues nos van a ayudar mucho más a ubicarnos espacialmente. Estos equipos siempre están en una zona quirúrgica. Nosotros todos los procedimientos lo hacemos con todas las medidas de asepsia, antisepsia, como una sala quirúrgica, debido a que muchas patologías y muchos equipos están ubicados en unas salas que son híbridas, en el cual podemos pasar de un procedimiento abierto a un procedimiento intravascular en el mismo tiempo. Entonces, todos los pacientes, todo se maneja igual que una sala quirúrgica. Generalmente en la sala está el tratante, hay un ayudante generalmente, hay un enfermero y hay tecnólogos y generalmente hay alguien que rota para pasarnos todos los elementos, sin contar el anestesiólogo y a veces alguna otra persona. Como es un procedimiento con rayos X, todo lo hacemos con medio de contraste. Los medios de contraste, como sabemos, es un grupo de medicamentos en el cual los rayos X van a verse este medio de contraste en las arterias y venas. El que utilizamos después de, sabiendo que hay muchos medios de contraste, el que utilizamos siempre es un medio de contraste que es yodado, que es de baja osmolaridad, que es hidrosoluble y es nefrotrópico. Esta es una de las marcas más conocidas, es el Ultravist. Sabiendo que es yodado, entonces vamos a tener especial cuidado en los pacientes que tienen alguna patología tiroidea, pues puede aumentarla o disminuirle su capacidad. También vamos a ver que como son nefrotrópicos, siempre tenemos que tener
el nivel de creatinina en los pacientes que entran y salen de la sala, porque muchos pacientes que tienen patologías neurovasculares también tienen patologías renales, y nosotros, según la cantidad de medio de contraste que iniciemos y que utilicemos en el paciente, vamos a tener mayor riesgo o menos riesgo de que se aumente su enfermedad renal, o un paciente que venía sin enfermedad renal salga con enfermedad renal. Entonces tenemos que estar muy pendientes de los niveles de creatinina y cuál es el riesgo-beneficio de esos pacientes. Menos común es que hayan como alergias al medio de contraste. La alergia puede ser leve, moderada y severa. Entonces siempre tenemos eso que tenerlo en cuenta para así mismo tratar. Si un paciente viene con el antecedente de alergia, lo premedicamos con antihistamínicos o corticoides para evitar la alergia, en especial la alergia severa. Igual, generalmente estamos en sala de cirugía y si se presenta alguna alergia, contamos con un equipo de reanimación y también anestesiólogos que nos pueden colaborar. Como estamos con medios de contraste y con radiación todo el tiempo, tenemos que también tener muy en cuenta qué nivel de radiación vamos a tener y así mismo cuidarnos. Entonces vamos a comparar más o menos cuál es la radiación que utilizaremos en este tipo de procedimientos. Partimos de unos rayos X, generalmente de extremidades y mano, y vemos que el nivel de radiación es 0.001 milisieverts. No tendría ningún problema. Un otro ejemplo es una tomografía de cerebro que es 1.6 milisieverts. Pero entonces vamos a ver que cuando hay embolizaciones y angiografías, vamos a ver que ya se sube mucho el nivel de radiación. Digamos, en una embolización cerebral que a veces puede durar hasta 1 hora, la radiación alcanza 1.7 Garays. Es un nivel súper elevado, es como si le hicieran casi 100 tomografías al cerebro. Entonces hay que tener mucho cuidado siempre en cuánta radiación uno da, cuánto se demora el procedimiento y asimismo pues ver los cuidados que tiene no solo el paciente, sino los que operamos al lado, pues estos niveles de radiación pues nos pueden afectar a largo plazo. Un ejemplo que hacemos muy común es la angiografía cerebral, que así parezca que no es tanto 100 miligrays para un procedimiento que dura aproximadamente unos 15, 20 minutos, haciendo todos los días, eso va a acumular mucho. Por lo tanto, vamos a tener mucho cuidado en la radiación y en especial protección hacia el equipo y hacia el paciente. Digamos, un ejemplo de radiaciones que han sido muy fuertes es radiaciones, digamos, cuando hubo el desastre de Chernobyl, la radiación, cuando los habitantes era de 350 miligrays, que es bastante, es como si le hubieran hecho 3 angiografías en un día. Entonces, esta radiación, tenerla muy en cuenta, en especial para cuidarnos nosotros. Por lo mismo y tanto, vamos a cuidarnos con plomo. Siempre debemos utilizar el gorro plomado. Hay muchos casos de compañeros ya de otra edad, de otra época, que han tenido cáncer de cerebro justo en el lugar al lado de donde está el tubo de rayos X. Utilizamos las gafas, utilizamos un cuello. Este es muy importante porque se ha visto también casos en compañeros que han tenido en el lado del tubo, han tenido cáncer de tiroides. Este es el plomado, que es todo el cuerpo. A veces utilizamos guantes, no siempre, pero en procedimientos que tenemos que estar debajo del rayo, sí debemos utilizar guantes. Además, hay unas faldas al lado de la mesa. También hay un barril y todos los que están en la sala deben tener con todos los elementos. Además, utilizamos el dosímetro en el cual nos va a mostrar la radiación en cada parte del cuerpo. Utilizamos uno en el pecho y uno al lado del cristalino. Si se suben los niveles de radiación por mes, hay una suspensión de días o meses dependiendo y se va a hacer una retroalimentación a ver qué está pasando porque hay tanta radiación. La idea es que no se pase unos niveles y asimismo que haya seguridad en el equipo de trabajo. Vamos a seguir, todo va en la anatomía. Todas las patologías neurovasculares que vamos a ver posteriormente, tenemos que recordar la anatomía craneal y extracraneal que nos compete.
Entonces vamos a hacer un repaso que es un poco rápido, pero que tenemos que acordarnos porque todas las patologías que vienen siguiente, pues nos va nos va a tocar saber por qué arteria y cuál es la arteria responsable de estos. Vamos a empezar por las extracraneales, las arterias vertebrales. Vamos a saber que las arterias vertebrales son dos, generalmente vienen de las arterias subclavias. Las arterias vertebrales tienen segmentos como la mayoría de arterias craneales intracraneales que vamos a estudiar. Vamos a ver que la arteria vertebral tiene un segmento que es extraóseo, apenas sale de la arteria subclavia en este lado, pues en esta parte, en la arteria subclavia derecha, entra a los agujeros transversos de las vértebras cervicales y se pasa al segmento C2, que va por todos los agujeros transversos. Estos agujeros transversos, esta arteria se sale otra vez y vuelve a entrar. Se llama segmento B3 y posteriormente cuando entra al cerebro se llama segmento B4. Las arterias vertebrales generalmente son dos, una diferente a otra, una más grande, otra más chiquita. Generalmente hay una dominante, pero todas van a suplir la circulación posterior. Siempre vamos a ver pues en esta clase y todos, en lo que hacemos, las arterias vertebrales en angiografía. Entonces, en las angiografías vamos a ver lo mismo que vemos en una reconstrucción anatómica, pero en blanco y negro. Entonces, vamos a ver que esta es una arteria vertebral. Comparando, sí, aquí está el segmento B3, este mismo que estaba mostrando aquí, y cómo se pasa al segmento B4, pasa por el agujero magno y se vuelve a nivel intracraneal. La más importante arteria que tenemos de la arteria vertebral, que debemos recordar, es la pica, es una arteria cerebral posterior inferior. Es muy importante porque da vascularización para la médula y el cerebelo, y es la única que nos pone aquí en la arteria vertebral importante. De resto, todas las arterias que tienen la arteria vertebral son arterias musculares, pero la que cuida mucho es la arteria pica. ¿Listo? Entonces están las arterias vertebrales, que nos acordamos, las dos arterias vertebrales suben, aquí está la arteria pica, la posterior inferior, y ellas dos se unen hasta formar la arteria basilar. La arteria basilar, pues es muy importante porque tiene unas arterias que directamente irrigan el puente, que no se pueden reemplazar por otras. Entonces, esta arteria basilar se forma por las dos arterias vertebrales, por lo mismo y tanto, una arteria vertebral puede faltar porque la otra le va a suplir su irrigación, pero la arteria basilar, obviamente, como es única, al tener problemas va a sufrir mucho el paciente. Hay unas arterias muy importantes en la arteria basilar que va a ser la AICA, la llamamos así, anteroinferior cerebral arteria, y la superior cerebral arteria. Esas son las arterias que son ramas de la arteria basilar. Y la arteria basilar se termina en dos ramas que sí son muy importantes, que son la arteria cerebral posterior, derecha e izquierda. Entonces, pasándonos del esquema hacia la angiografía, vamos a ver lo mismo, la arteria vertebral, derecha en este caso, aquí la arteria pica, la posterior inferior cerebral arteria, la arteria AICA, arteria inferior cerebral arteria, y la arteria cerebelosa superior. Y aquí cómo se va hasta la arteria cerebral posterior en esta parte derecha y la izquierda. Ya viéndonos estos, vamos a acostumbrarnos a ver las arterias muy bien en la angiografía. Esas dos arterias son las que ayudan a la circulación posterior. Esta arteria basilar, viéndola de lado, vamos a ver cómo se van la arteria que habíamos dicho cerebelosa superior en la parte ya final de la basilar, abajo de la arteria cerebral posterior, cómo se va hacia posterior y irriga la parte superior del cerebelo. Si nos vamos para la angiografía, vamos a ver que no se ve tan bonito como en el esquema, pero sí se ve la arteria cerebelosa superior. Al final, pero ahorita la analizamos, la arteria cerebral posterior, que también se ve muy bien, pero esa irriga ya parte otras partes del cerebro. Aquí vamos a ver también cómo está la arteria pica, que ella tiene esta formita como un gancho, y se ve muy bien en la angiografía. Aquí la vemos en el esquema
también muy bien, irrigando la parte inferior del cerebelo. Y estas perforantes de la basilar, muy importantes, pues porque irrigan la parte del puente. Entonces vamos para las carótidas, que también estas también tienen muchas ramas. Vamos a acordarnos que las carótidas salen del arco aórtico, generalmente anatómicamente, esta es la anatomía más común de las carótidas, pero ya salen a veces muy diferente a lo más común. Entonces, primero la derecha, la arteria carótida derecha va a ser una rama del tronco brachiocefálico o arteria innominada. Generalmente esta es la subclavia derecha y la carótida común derecha sale del tronco innominado. La izquierda generalmente sale directamente del arco aórtico. Aquí vamos a ver lo mismo, aquí tronco brachiocefálico o arteria innominada, y la izquierda sí sale directamente del arco aórtico. Esto no es muy importante para nosotros, pues porque a veces tenemos muchos problemas para cateterizar esas arterias cuando son anatomías no comunes, pues porque estamos menos habituados. Esta que es común debe ser más fácil de cateterizar. Ahorita vamos a ver con qué catéter. De la carótida común sube y se va a dividir en dos. La carótida externa, en este lugar es esta. La carótida externa es una arteria extracraneal. Al ser extracraneal, vamos a ver que va a irrigar todos los músculos de la cara, los músculos que están en la lengua, los músculos de la expresión facial, y unas arterias se van metiendo más, llegan hasta la nariz, más músculos, y estas arterias, algunas tienen conexiones intracraneales, por lo cual nos hace que es un lugar muy, hay que tenerlo, así sea fuera del cráneo, hay que tenerlo muy presente porque hay unas conexiones intracraneales. Vamos a ver que hay unas muy importantes, una que llama faringe ascendente. Esa faringe ascendente tiene unas conexiones con la carótida interna que tenemos que tenerlas muy presentes porque a veces el paso entre circulación intracraneal y extracraneal, se pueden pasar partículas, se pueden pasar trombos, si se tapa una puede afectar dentro del cráneo. Y esta maxilar, la maxilar interna, que tiene muchas ramas, estas muchas van hacia la nariz, otras van haciendo conexiones hacia el ojo, pero lo que más, la idea de la maxilar, son los músculos que hacen que uno pueda abrir y cerrar la boca. La cerebral media es una arteria que se va intracraneal. Entonces, meningia media se va intracraneal, muy importante en especial para los hematomas subdurales, que es la que hace esa irrigación. Y otras que son superficiales para el temporal, para el occipital, para la arteria auricular posterior. Pero las más importantes es la meningia media, la maxilar y la faringe ascendente, debido a que son las que tienen más riesgo de comunicación intracraneal. Aquí podemos ver en una angiografía cómo vamos a ver que la arteria carótida externa va a ser más anterior y va a tener ramas, no así la carótida interna, que en el cuello no tiene ramas, hasta ponerse intracraneal. Esta carótida externa, como habíamos dicho, entonces vamos a ver cómo hay unas ramas, digamos, por ejemplo, esta es la maxilar, y cómo hay unas que se meten hacia el cráneo y hacen conexiones que nosotros las llamamos conexiones peligrosas hacia la carótida interna. Muy importante porque le digo, uno a veces cree que solo está con la externa y que no pasa nada, pero si vemos aquí, vamos a ver que se une con la circulación intracraneana y, por ejemplo, estas irían al ojo, estas irían hasta la propia carótida cavernosa, haciendo a veces estas conexiones peligrosas que son aproximadamente 100. Entonces, siempre tenemos que tenerlas en la mente. Este es un esquema en el cual vamos a ver, un esquema de angiografía, en el cual vamos a ver que la arteria maxilar es una arteria grande, es una de las arterias que nos lleva la sangre hasta la nariz, haciendo que los pacientes con epistaxis tengamos que cerrarla para que no haya más sangrado. Aquí vamos a ver la meningia media, la temporal superficial y las demás que cuando estamos con el esquema y después con la angiografía las podemos ir detallando de a poco. Y llegamos a las carótidas internas. Las carótidas internas es una arteria que
de los dos lados, vamos a saber que esta carótida interna a veces se puede reemplazar por la otra cuando hay una conexión por el polígono de Willis, pero en general estas arterias hay que mantenerlas siempre abiertas. Tienen varios segmentos, un segmento que es vertical, un segmento que es cavernoso. Aquí hay una rodilla y empieza una de las partes más importantes, que es la parte oftálmica. Esta es la arteria oftálmica. Después una parte que se llama la parte comunicante, en la cual sale la arteria comunicante posterior. Y unas pequeñas arterias muy importantes, después nos vamos a reemplazarlas porque siempre las vamos a tener presentes, que es la arteria coroidea anterior, el tronco meningo hipofisiario y este que se llama el tronco infralateral. Estos troncos infralateral y meningo hipofisiario pueden tener conexiones con la carótida externa. Aquí vamos a ver lo mismo, ya en una angiografía vamos a ver los segmentos, el segmento petroso que está dentro del hueso temporal, la parte petrosa. Aquí la parte cavernosa que está al lado del seno cavernoso. Vemos esta rodillita y esta que sale en la oftálmica, entonces la llamamos segmento oftálmico. Y aquí, cuando ya se va a ir hasta la cerebral, hasta la arteria comunicante posterior, vamos a llamarla pues segmento comunicante. Y entramos al cerebro. En el cerebro vamos a tener 3 arterias grandes que nos van a dar mucha importancia. La arteria cerebral media, vamos a ver que esta es la carótida y es una arteria que se va entre el frontal y el temporal. Esta arteria cerebral media, este es un corte coronal. Vamos a ver que el primer segmento es derecho, que les llamamos segmento M1. De ahí salen unas arterias muy importantes que son las lenticuloestriadas. Posteriormente va a la cisura de Silvio y ahí se vuelve un segmento M2. Después pasando entre el temporal, la parte superior, la llamamos opercular, pero segmento M3, y lejano ya en la corteza cerebral son las arterias corticales, segmento M4. Aquí vamos a ver lo mismo que en el esquema, es el segmento recto, que es el segmento M1. Aquí la parte que va a la cisura de Silvio, que es el segmento M2, cuando da la curva y se pone horizontal otra vez, el segmento M3, y la parte cortical. Esta arteria pues va a tener la irrigación de la parte del lóbulo frontal, en especial su aspecto lateral, parte superior e inferior del lóbulo temporal, y es la que afecta más, en especial la movilidad en los pacientes cuando esta arteria se ocluye. Aquí vemos una porción, una visión lateral de esta arteria que se va hasta superior y hacia posterior, hasta llegar a su parte más distal, que llega hasta la parte parietal, teniendo una arteria que es la arteria parietal posterior. Esta arteria es muy importante porque se afecta mucho la parte de movilidad del paciente y además, como compromete también el área temporal, puede comprometer, dar afasias en los pacientes, en especial si son diestros y se afecta el lado izquierdo. Seguimos con la arteria cerebral anterior. La cerebral anterior, todas son 2. La cerebral anterior sale después de la arteria carótida terminal. Esta es la carótida terminal y esta es la cerebral anterior. La cerebral anterior entonces va a tener un segmento que llamamos A1. Posteriormente aquí hay una arteria que se comunica con el otro lado, que es la comunicante, que es muy importante porque a veces si pasa hacia el otro lado podemos tener oclusión de la carótida del otro lado sin que se afecte, como en este paciente que no tiene una buena comunicante, podría llegarle sangre de este lado, del lado derecho, hacia el lado izquierdo cuando tiene esa arteria bien amplia. Esta arteria, arteria cerebral anterior, va a irse entre los lóbulos frontales en su parte más medial. Este es un corte lateral. Vamos a ver cómo se va hacia anterior. Se divide en 2, en la pericallosa y la calloso marginal, y va a irrigar todo el lóbulo frontal en su parte más medial. Entonces, cuando se tapa, va a dar también alteraciones tanto motoras, dependiendo en qué parte tenga la oclusión. Este es un
un corte, pues una imagen lateral de la falangiografía, donde podemos, siguiendo el esquema, ver cómo están las arterias. En especial esta es la pericallosa y la callosomarginal. La cerebral posterior es una arteria que se acuerdan que venía de la arteria basilar, que es al final. Esta cerebral posterior va a irrigar la parte posterior e inferior de los lóbulos parietales, de los lóbulos occipitales, y va a tener algunas conexiones hacia la parte del tálamo, y también va a dar irrigación hacia los plejos coroideos, dando la arteria posterior coroidal. Aquí vamos a ver también un esquema en el cual vemos como la arteria cerebral posterior con sus segmentos P2 y diferentes se dirige hacia posterior, hacia la parte posterior del occipital con sus ramas calcarinas, hacia la parte temporal posterior y temporal anterior. Aquí vamos a ver también, esta es más se ve más la basilar, y posteriormente vemos algunos segmentos de las arterias cerebrales posteriores. El polígono de Willis es el que va a reunir todas estas arterias y va a haber un paso entre ellas. Aquí vamos a ver un esquema en el cual vamos a ver las dos arterias carótidas internas que se van a comunicar hacia adelante por las arterias cerebrales anteriores. Estas cerebrales anteriores tienen una arteria que es la comunicante anterior para completar el círculo. Hacia posterior, las comunicantes posteriores que se van a comunicar con la arteria cerebral posterior que venía de la basilar y hacen un polígono. La idea de ese polígono es que cuando alguna falle se pueda suplir por este círculo que da o ese polígono que da, se pueda suplir. Y aquí vamos a ver un esquema en donde este paciente tiene todas las arterias de una forma normal. Entonces, si tuviera algún problema, alguna obstrucción, el mismo polígono, que evolutivamente es para eso, lo puede suplir. Y venimos a las venas. Las venas también son una parte muy importante de la patología neurovascular. Vamos a ver que hay unas venas que son profundas. Las venas profundas, en especial, vienen de las venas septales y talamoestriadas que se unen hasta las venas cerebrales internas y se unen posteriormente a la vena basal de Rosenthal y hacen la vena de Galeno. Esta vena de Galeno, que es esta, se va a unir y va a pasar hasta el seno recto, que posteriormente pasa hasta el seno sagital y va a irrigar o va a drenar hacia las arterias, hacia las venas yugulares. Aquí también vamos a ver cómo la vena de Galeno está formada por estas venas cerebrales internas y venas basales de Rosenthal hasta formar el seno recto, y posteriormente del seno recto se va a unir con los senos sagital y va a drenar hacia los senos transversos y después hacia la vena yugular. Entonces, hay otras venas que son las venas superficiales. Estas venas superficiales, vamos a ver que son varias venas que dependiendo su localización se va a llamar frontal, parietal, pero son pequeñas. Pero hay tres que son grandes, que es la vena detrolar, que es una vena anastomótica, la vena de la B, que son venas anastomóticas, y la vena cerebral superficial. Estas anastomóticas, entonces van a unir un seno, que es el sagital, con la vena de la B, y esta vena de la B va a unir el seno transverso con la vena cerebral superficial. Aquí vamos a ver en la angiografía cómo se ve el seno sagital. Aquí vamos a ver el seno transverso, una vena de la B, esta misma, y una vena detrolar, esta misma, y la vena cerebral superficial. Estas son el sistema venoso, que es el sistema venoso superficial. Y los senos venosos es donde se recogen todas estas venas superficiales y profundas, el seno sagital superior, acá lo vemos, el seno recto, que ahorita lo habíamos visto, el seno transverso, y todo esto drena hacia la vena yugular. Y hay unos senos dentro del cerebro, entonces que vamos a ver que va a ser el seno cavernoso, que es muy importante porque es
gran fuente, digamos, de trombosis. La trombosis del seno cavernoso es muy común. Este seno cavernoso se une entre ellos y todas drenan con unos senos complejos venosos. Este es clival. También van a hacer un drenaje de la base del cerebro. Ese es un recuento rápido de las arterias, pero lo tenemos que tener en cuenta y siempre que vamos a ver una patología lo volvemos a repasar porque a veces unas patologías que son más comunes en tal arteria, una que es más común en tal vena. Entonces, algunas patologías requieren que estudiemos más cierto tipo de anatomía. Los accesos. Para hacer todo eso, para llegar con los catéteres hacia el cerebro, tenemos que entrar por una parte periférica, por una arteria o vena periférica. Vamos a empezar a hablar de arterias, entonces vamos a ver por dónde entramos. El primer acceso, el más común, así ya le esté evolucionando hacia otros accesos, todavía es el acceso femoral. ¿Por qué tiene las ventajas? Porque es familiar, porque lo hemos usado mucho más tiempo, permite catéteres muy grandes, en especial catéteres que a veces tienen balón en su punta, para algunas patologías que no podemos utilizar catéteres chiquitos y que entraríamos por otras arterias. También, como dice aquí, a veces uno con el acceso femoral improvisa, no inventa, pero sí improvisa porque a veces uno entra por un procedimiento y se complica o se cambia. Entonces, con ese acceso femoral es muy fácil cambiar mucho de catéteres por su tamaño y también porque llega muy fácil al cerebro. Anatómicamente es mucho más ventajoso para llegar a la arteria vertebral izquierda y los tipo 1 y 2 de arco aórtico. Los tipo 1 y 2 de arco aórtico son los que son más comunes. Entonces es muy ventajoso. ¿Por qué tiene desventajas? Porque tiene alta tasa de complicaciones en su sitio de acceso. Ahorita vamos a ver unas complicaciones. También este tipo de acceso, cuando hay complicaciones, son graves, en especial que es el hematoma retroperitoneal, porque uno cuando entra y no puede comprimirlo, no puede taparlo, la sangre no, se va para dentro del abdomen y ahí no se puede hacer nada hasta que le hagan cirugía. No tanto así en los otros accesos como el radial, que uno puede, como sea, comprimir y no va a pasar en especial casi nada. Se refiere a los dispositivos. Señora. Como catéteres. No estoy escuchando. Omisión del marcaje quirúrgico, aumento del riesgo de caída en la movilización y traslado del paciente. De acuerdo a las metas, no importa que ya se haya tocado o se pueda tocar alguna otra, ¿hay algún riesgo que puedan ustedes mencionar o platicarme que hayan vivido, que hayan experimentado? De acuerdo a su experiencia en su turno o en otro turno. Es que no te escucho bien, no sé, hay como mucho eco. Digo, no vamos a decir quién, ¿verdad? Pero situaciones que nos lleven a un riesgo. Sí, todos esos riesgos que puede haber, los tratamos de evitar haciendo las punciones guiadas por ecografía. Entonces hacemos las punciones en la arteria femoral guiadas por ecografía y nosotros tenemos casi 0 complicaciones, por no decir por ahí una, pero no grave, porque hacemos las punciones guiadas por ecografía. Entonces, por eso ya lo tenemos como estándar, hacer todas las punciones guiadas por ecografía para evitar eso. Pero en el pasado, yo sí pude ver alguna. ¿Tiene que tener algún problema para identificar al paciente? ¿Me repetís? Es que no te escuché bien. ¿No? ¿Me puedes repetir? Es que no te escuché bien. Sí, es que no estoy escuchando bien se escucha mucho eco. Si algo ahorita podemos hacer las preguntas y no podemos escuchar bien por chat. Alogia un riesgo. Escucho mucho eco, entonces no escucho bien.
Bueno, entonces si algo, entonces podemos hacer las preguntas por chat o algo así, porque es que no estoy escuchando bien, y ahorita si algo al final, y cualquier cosa, entonces ahí estamos hablando. Bueno, entonces el acceso femoral, ¿dónde lo vamos a hacer? Vamos a hacer el acceso femoral debajo de el ligamento inguinal, por lo mismo que habíamos dicho de el hematoma retroperitoneal. Entonces, esta arteria es la ilíaca común, esta es la ilíaca externa y esta es la ilíaca interna. La idea es hacer el acceso en la ilíaca externa ya cuando se convierte en la arteria femoral común, que es después del ligamento. Podemos verlo muy bien con ecografía. La idea es evitar que después de este ligamento funcionemos aquí y si uno tiene un problema y queda sangrando, el hematoma va a irse intraabdominal. Si uno funciona acá y por alguna razón hizo algo mal y quedó sangrando, el hematoma aquí no se va a ir dentro del abdomen y uno lo podría comprimir. Lo podría comprimir con la mano fuertemente, pero aquí no se puede comprimir y el paciente se puede choquear dentro de la sala, por lo mismo, porque no hay un lugar de compresión y las manos no llegan. Entonces lo hacemos acá y las complicaciones van a disminuir mucho. Este acceso femoral, entonces vamos a ver, nosotros utilizamos una guía y posteriormente confirmamos con la radiografía o la angiografía que estemos fuera del ligamento inguinal. Aquí vamos a ver la arteria femoral común, cómo se vuelve en femoral superficial y estamos bien, estamos fuera del ligamento inguinal que nos daría que estuviéramos un sangrado intraabdominal. Vamos a ver aquí cómo entra el catéter o el introductor y ya las arterias que están, que esta es la epigástrica, están distal de donde queríamos funcionar. Entonces lo que hacemos primero es, pues en especial los pacientes vienen despiertos, entonces le vamos a poner anestesia local a la zona. Aquí en las fotos no tiene ecografía, por lo mismo, entonces debe ser, se hace por reparos anatómicos viendo dónde está el canal inguinal. Le ponemos anestesia local, posteriormente se palpa con los dedos la arteria, se punciona la arteria, se pasa una guía. Esta guía es una guía que generalmente son guías pequeñas, unas guías pequeñas y cortas para posteriormente meter un introductor. Esta es una guía que es metálica. Las guías metálicas dan buen soporte. Posteriormente se pasa un introductor. Los introductores que utilizamos en femoral van desde 5 French hasta 7 u 8, pero generalmente son 5 a 6 French. Por esos introductores, que estos introductores son utilizados para dejarlos ahí y pasar por dentro. Todos los catéteres que utilizamos, los de 5 a 6 van a recibir la mayoría de catéteres. Solo tenemos unos catéteres especiales que son mucho más grandes, que son 7, 8. Entonces ahí sí nos tocaría poner otros introductores. De introductores hay múltiples longitudes, grosores y tamaños, tanto así de las guías. Este es el acceso femoral, que es el más preferido por sus ventajas. El acceso radial tiene unas ventajas, que tiene muchas menores complicaciones. Lo hacemos en especial porque anatómicamente hemos visto que por la arteria radial podemos cateterizar muy bien la arteria vertebral derecha cuando los pacientes tienen un arco bovino o un tipo 2 o 3 arcos, que son arcos aórticos que no son los más comunes. Los más comunes son el tipo 1, que estamos habituados, pero cuando está más difícil la anatomía, el acceso radial nos da ventajas. Las desventajas es que hasta ahora nos estamos volviendo muy familiar con ese tipo de acceso, que no podemos subir mucho el introductor. Llegamos hasta 6 y si necesitamos pasar un catéter más grueso, no vamos a poder. No vamos a poder, pues porque la arteria es de mucho menor tamaño que la arteria femoral. Y en alguna anatomía es muy difícil llegar, como la arteria arterial izquierda, es difícil llegar
cuando es muy tortuoso la carótida por donde vamos a entrar, es muy difícil de llegar, y en algunas anatomías aberrantes. Lo bueno del acceso radial es que los pacientes se pueden ir el mismo día, porque a la compresión en ese lugar es muy fácil. El paciente puede irse con su mano doblada para la casa. En cambio, los accesos femorales es más difícil, pues el paciente debe tener la pierna quieta un día. Entonces no le permite hacer una movilidad rápida y otro regreso a su vida normal fácil. ¿Qué hacemos en la arteria radial? La vemos, generalmente la vemos compalpándose. Generalmente hacemos la prueba de Allen, en el cual probamos que las dos arterias, la radial y la cubital, estén permeables, y vamos a hacer la punción radial inmediatamente adyacente a la metáfisis del radio. En este ejemplo lo hacemos con ecografía para evitar cualquier tipo de complicación. Así se ve una arteria radial por el ecógrafo. Generalmente se hace hacia lo longitudinal. Vamos con el ecógrafo viendo, y guiado por ecografía vamos a meter la aguja. Posteriormente, al cateterizar la arteria, vamos a ver que hay un chorro muy fuerte, y pasamos una microguía. Esa microguía nos va a asegurar el vaso. Aquí vamos a ver cómo se ve en la arteria radial. La microguía va a ser esta parte hiperecógena. Con la microguía dentro metemos el introductor, que puede ser 4, 5 o 6. Generalmente es un 6 para que nos quepa otros tipos de catéteres, y se deja. Lo bueno de la arteria radial es que no va a sufrir tanto el paciente. Lo malo es que es muy chiquita y vamos a tener complicaciones, que la más común es que hay vasoespasmo. Uno mete la arteria, la punción, hacemos la punción y después el introductor, y generalmente pasa esto. Hay una estenosis, se cierra un espasmo de la arteria radial, por lo cual lo que hacemos ya siempre es poner un cóctel de varios medicamentos para que no haya vasoespasmos. Ponemos heparina, ponemos nitroglicerina y ponemos lidocaína. La idea es evitar que haya vasoespasmo, porque a veces un vasoespasmo puede durar 10, 20, 30 minutos y nos va a cortar el tiempo para el procedimiento. En este paciente vimos un vasoespasmo y se hizo aquí la infusión de los medicamentos, y otra vez se logró tener otra vez el diámetro adecuado para seguir con el procedimiento. Ese es uno de las complicaciones más comunes de la arteria radial. Y la otra es que haya hematoma, pero como ahí se puede comprimir muy fácil sobre el hueso, entonces es mucho menos común. Y los pacientes les gusta mucho más, porque salen rápido, se van para la casa y no tienen casi problemas. A veces entonces uno, pues funcionando con ecografía es mucho más difícil, pero uno también tiene complicaciones en el cual, digamos, vamos a ver que esta es la luz del vaso y pasamos la guía por fuera. Funcionamos muy cerquita, pero pasamos la guía muy por fuera. Entonces la guía se fue fuera del vaso, va a haber sangrado, va a haber vasoespasmo, y aquí vamos a ver cómo nuevamente se funcionó y está dentro del vaso. Entonces la ecografía para las punciones, en especial cuando no hay tanta experiencia en punciones no guiadas por ecografía, es un elemento muy importante para evitar complicaciones, y las complicaciones evitan tiempo de hospitalización, costos y molestias para el paciente. Entonces, ya sabiendo esto, nosotros vamos a empezar con lo que hacemos primero que todos los procedimientos neurovasculares: hacer una panangiografía cerebral, que es entrar por los accesos que dijimos, llegar hasta las carótidas internas, carótidas comunes o carótida externa o vertebrales, donde queramos hacer, y vamos a inyectar medio de contraste ahí para hacer diagnósticos y posteriormente hacer tratamientos. Empezamos a hacer la mayoría primero con el introductor, ya lo tenemos, ya funcionamos muy bien, sea arteria radial o arteria femoral, y posteriormente vamos a pasar un catéter que nos pueda subir bien hasta las arterias del cerebro. Lo que utilizamos generalmente los pacientes que tienen más de 50 años, o sea que no están muy jóvenes, es un catéter Simmons. Todos los catéteres tienen una tecnología en el cual esos catéteres pueden ser un poco rígidos o más suaves,
y generalmente tiene un recubrimiento de algunos factores que no los dejan que se coagule tanto, que sean móviles, pero que a pesar de ser móviles no se vayan a romper, que no se vayan a torcer, que no se vayan a cerrar. Este es un catéter que llamamos Simmons, hay varios Simmons, pero este es el más común. Un catéter muy bueno en el cual lo subimos de a poco hasta el arco aórtico y por medio de algunas maniobras lo subimos hacia las arterias carótidas internas, perdón, comunes, y ahí después hacia el lugar que queramos ir. El otro catéter que lo utilizamos muy común, pero los pacientes que son un poco más jóvenes, es un catéter vertebral, pero como vamos a ver, la punta es mucho más diferente. Es utilizado para arterias que no tienen casi curvas, como estas. Pacientes jóvenes tienen las arterias muy rectas, entonces generalmente nos va muy bien con el catéter vertebral. Esos son los más comunes, pero a veces hay anatomías muy diferentes en el cual no solo sirven estos catéteres, sino que hay que utilizar otros y técnicas diferentes para acceder hacia la arteria intracraneal. Generalmente vamos con una guía, que es la guía hidrofílica 0.35, que es una guía hidrofílica, es suave, su punta es muy suave y su parte posterior es dura. Es una guía que tiene un recubrimiento de teflón, la que lo hace resistente, pero a vez de resistencia es atraumática, no va a tener problemas dentro de las arterias, no se parte y vamos a llegar. Llegamos a las carótidas internas o comunes y hacemos las panangiografías. La panangiografía se hace con unas proyecciones estándar. La primera es la proyección anteroposterior, que es la proyección de Townes, en el cual vamos a tener la cabeza del paciente en anteroposterior. Esto todo se puede lograr moviendo el arco del angiógrafo, pero la cabeza debe quedar así. Deben quedar los huesos temporales alineados con las órbitas para que salgan hacia la parte superior las arterias. El paciente no se debe mover porque al moverse la imagen va a quedar muy rotada y se va a ver un ruido en la imagen bastante. Uno lo que le pide al paciente es no respire unos segundos, no mueva, no respire, no parpadee nada y le hace la inyección ya con un catéter que podemos poner en la arteria carótida interna o carótida común. Hacemos la inyección y la imagen que se va a ver se va a ver así. Entonces uno ya viendo la misma imagen vamos a diferenciar las partes de la carótida intracraneal, la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior y las demás. Y hacemos también la proyección lateral. En la proyección lateral vamos a ver que los orificios de los agujeros ópticos tienen que estar centrados, que en la silla turca se vea centrada y hacemos la misma. Le pedimos al paciente que no respire y hacemos una inyección con medio de contraste. Esas inyecciones tienen unas velocidades, pero uno lo hace según lo que le dé la mano, porque lo debe hacer fuerte para que se pinte bien. Entonces las velocidades ahí no se pueden hacer, sino le hace uno duro con la mano. Y vamos a ver la anatomía intracraneal, que ya si la volvemos a repasar, vamos a ver todas las arterias y vamos a ver exactamente qué puede estar mal. Y para la circulación posterior, entonces nos vamos a cateterizar una de las arterias vertebrales o dos, ponemos al paciente en la posición anteroposterior, pero hacemos que se baje un poquito, que se bajen las órbitas del hueso temporal y vamos a hacer una inyección. Esta inyección generalmente la hacemos mucho más lenta porque la arteria es mucho más chiquita y se pinta la arteria vertebral y se va a pintar la basilar y las partes de la arteria cerebral posterior. A veces hay un reflujo hasta la otra aorta, pero hasta la otra arteria vertebral, y lo importante es ver toda la anatomía que ya estudiamos, que sea de características normales, que no haya trombos, que no haya aneurismas, que no haya malformación arteriovenosa, que no haya nada. Esta es la proyección lateral de la circulación posterior, en el cual colimamos esa parte que queremos ver y vamos a ver muy bien todas las arterias vertebrales, la arteria pica, la basilar, la arteria cerebrosa superior y la arteria cerebral posterior. Aquí viendo varias veces uno ya empieza a ver si aparece una pepa acá, un aneurisma, si aparece una red acá,
es una malformación arterionosa. Si no aparece una arteria, se tapó. Entonces, este es el diagnóstico que podemos hacer. Con los equipos nuevos, entonces podemos hacer reconstrucciones 3D. Estas reconstrucciones 3D son muy buenas. Entonces podemos ver en realidad cualquier tipo de anormalidad con el computador del equipo y una visualización en todas sus dimensiones, en todas sus dimensiones, y podemos con esto también planear el tratamiento, porque lo podemos ver en algunas proyecciones que no usamos generalmente, y así planear qué dispositivo poner, qué hay que hacer. Entonces el 3D es un elemento muy, muy bueno, que lo tiene generalmente la mayoría de angiógrafos como un programa de software, y nos permite medir y hacer simulaciones muy buenas. La panoangiografía, como es lo primero que hacemos, generalmente no pasa nada, pero como todo, al entrar puede haber complicaciones. Las complicaciones generalmente son extracraneales, como hematomas en el sitio de punción, pero cuando es intracraneal, la más común es que haya infartos cerebrales. En este paciente vamos a ver que tiene 2 infartos cerebrales en la secuencia de difusión. Vamos a ver cómo hay un área de restricción de la difusión hacia los lóbulo frontal y lóbulo parietal porque hizo unos trombos. Esos trombos se evitan cuando los pacientes están con mucha carga de trombo en todo el cuerpo. Se puede poner heparina, 5.000 unidades, o haciendo los procedimientos de una forma un poquito más rápida. Dice que se ha reportado las complicaciones del 0 a 2.3% en las reversibles cuando son pequeñas, pero cuando son grandes también hay complicaciones de 0 al 5%. También hay otras que se pueden haber disecciones de las arterias. Y listo, ya acabando, como entonces ya entramos, ya hicimos el diagnóstico, hay que cerrar. Generalmente en la arteria radial se hace presión, sea con las manos o con unas manillitas que vienen, y esas manillas lo que hacen es hacer una presión muy exacta en la arteria que puncionamos. Recordemos que no solo la puncionamos con una aguja, sino también con un introductor que es 6 French, y eso representa algunos milímetros de apertura. Y cuando es femoral, también se puede hacer la presión aproximadamente unos 10 minutos y eso cierra, pero hay pacientes que tienen patologías que no dejan que trombose fácilmente o los anticoagulados, y debemos tener siempre un dispositivo de cierre. Este dispositivo de cierre, hay muchos, pero los que utilizamos más es el Angio-Seal. El Angio-Seal es un dispositivo de cierre que va a utilizar unas partículas en el cual van a centrarse directamente en el orificio. Este se pone con una técnica que es muy fácil, se pone sobre la guía y hace un plug aquí como de colágeno, y se empuja y hace un sándwich entre la parte dentro del vaso y la parte exterior del vaso, y se aplasta eso muy bien, y eso inmediatamente cierra y el paciente podría irse directamente hacia la sala de recuperación sin que tengamos que hacer ningún tipo de presión. Pero en especial en los pacientes que tienen problemas de coagulación o algo, porque en los pacientes con presión normal también les va muy bien. Y estos dispositivos a veces son muy costosos y es una carga interesante para el sistema de salud, entonces hay que tenerlos no para todos los pacientes, sino pacientes indicados. Este es muy bueno, se llama ProGrade. Es lo mismo, pero de otra técnica. Pero este lo que hace es un nudo. Con una técnica hace un nudo dentro del agujero y lo cierra completamente. Este también tiene pocas veces falla, y cuando falla directamente en el sitio de la cirugía. Entonces uno está tranquilo. Si el paciente dejó de sangrar, ya no sangró, porque hace un nudo. Entonces es muy bueno porque uno queda muy tranquilo con este, en especial para pacientes, primero que está muy anticoagulado, y segundo que a veces le hacemos con French de 8, 9, que son huecos muy grandes y que podría sangrar mucho. Entonces esto es muy bueno para esos pacientes. Lo maluco son las complicaciones graves. Las complicaciones graves es en especial los hematomas en la femoral. Aquí vemos una tomografía, un corte coronal en el cual el paciente siguió sangrando a pesar de que se le hizo compresión,
y hizo un hematomo grande en la región inguinal. Pues no se fue para dentro del abdomen, porque donde se vaya para dentro del abdomen es más fácil que sangre mucho más, porque no hay donde comprimirse o contenerse. Otra complicación muy común es el pseudoaneurisma. Es un aneurisma que se arma después en el sitio de punción, digamos, este es el sitio de punción, y empezó a sangrar y se armó un pseudoaneurisma. Entonces, pseudoaneurismas muy pocas veces se resuelven solo con compresión, entonces hay que ponerle coach. Es una complicación que uno quisiera no tener, pero ha pasado. Entonces, para eso, tener mucho cuidado desde el inicio del procedimiento hasta el final, porque si uno funciona mal, tiene riesgo de complicaciones. Si no comprime bien, tiene riesgo de complicaciones y va a ser, pues, mucho más malo. Y aquí vamos a ver cómo siguió sangrando. Le hicieron un control y había una arteria que sangraba porque se funcionó sin querer otra arteria. Las complicaciones siempre pueden estar, solo hay que saber detectarlas y saber tratarlas. Entonces siguió sangrando, hematoma, tocó cerrarle esta arteria y ya se resolvió. En general, es esto es muy grande para resumirlo en esto, pero es un brochazo inicial para lo que vamos a ver posteriormente, en especial de las patologías más comunes, el tratamiento, diagnóstico y cómo nos podemos hacer y resolver y manejar en las salas de angiografía. ¿Listo? Cualquier pregunta, entonces pueden hacerla. Sí, por chat o por micrófono, si no te ahorita no escuchaba bien a alguien por micrófono, pero por chat, por micrófono, cualquier cosa. Hola a todos. Bueno, Kevin, muchas gracias por la clase. No sé si tienen alguna consulta que quieran realizarle, si no damos por finalizada la clase y luego la van a tener en Canvas. Bueno, vemos que nadie se anima a preguntar. Así que, bueno, Kevin, gracias. Y nada, en 2 días va a estar esta clase subida a la plataforma, si la pueden revisar. Cualquier cosa van a tener un foro de consultas para poder consultarle a Kevin lo que se le vaya ocurriendo y a través de los anuncios le vamos a ir avisando la próxima clase si va a ser en vivo o va a ser grabada. Ahí están escribiendo al chat, no sé si lo podés leer, Kevin. Sí, que el PDF de la clase, pues podría enviarlo el PowerPoint. Yo lo puedo dar. Sino que es una clase que es generalmente explicativa porque no tiene muchas letras, pero sí yo les puedo dar, claro. Hola, ¿me escucha? Sí, sí se escucha bien. ¿Se escucha? Es que estoy desde el computador. Sí, sí se escucha, sí se escucha. Hola, profe. Oiga, hermosa su clase. Gracias. Yo en la unidad que estoy, bueno, creo que todos somos de diferentes partes, yo soy de Punta Arenas y lamentablemente por una negligencia médica nosotros ya no hacemos tratamientos de neurología. Uy, Entonces, bueno, ahí por último en interno le cuento por qué, pero es hermosa esta clase, la parte de lo que, bueno, a quienes nos gusta la neurología es hermosa, así que se lo agradezco de todo corazón. Muy linda muchas, y muy clara. muchas gracias.
Lamento no poder poner todo lo que usted nos dijo, el tema de los catéteres y todo en práctica, pero todavía queda algo. Sí, sí, eso sí, cuando uno empieza en esto ya dejarlo es muy difícil. Ahí Verónica levantó la mano, se ve que quiere hacer una consulta. Tenés habilitado el micrófono, Verónica. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien. Hola, Kevin, ¿qué tal? Encantada de conocerte. Gracias, lo mismo. Yo trabajo en una hemodinamia y siempre estoy que voy a preguntar algo y nunca me animo, porque bueno, siempre estamos a full con todo. Pero mi pregunta es la siguiente. Vos hablaste de que cuando se tapan ciertas arterias, el paciente pierde la movilidad y tiene afasia. El punto es, cuando solucionan esa obstrucción, ¿tiene la capacidad el paciente de volver a recuperar esa movilidad o volver a recuperar la movilidad de la cara? Porque me da la sensación de como que siempre que quedan con la secuela, ¿no? Hay un tiempo en el que el cerebro, las células cerebrales de la parte que va a estar comprometida, se aturde. Si se aturde nada más, si se puede abrir la arteria en ese tiempo, él va a recuperar. Si lleva, digamos, 1 hora, va a recuperar en aproximadamente 10 minutos, 1 minuto inmediata. Si ya lleva 2, 3 horas, a veces ese aturdimiento demora más. Y si ya lleva 4 o 5 horas, puede que las células ya estén muertas. Entonces va a quedar con complicación. Bien. Pues me da la sensación como que quedan secuelares, como que no recuperan, ¿viste? La movilidad o el habla. Tengo muchos pacientes que vienen secuelares y como que siempre solucionan, hacen los terapéuticos, pero como que tardan en recuperarse. Por eso era siempre mi duda. Yo creo que Sí, uno lo siente a lo personal, ¿no? Porque, o sea, me llega a pasar a mí, voy a recuperarme porque es algo tétrico. Me siento como que no se va a recuperar nunca. Como que lo siento así, que lo que es cerebral lo siento como que tardan en recuperarse. Por eso era mi intriga. sí. Me encantó lo que hablaste, cómo lo diste. Uno que está en el tema más o menos, yo igual las imágenes soy pésima, ¿eh? Soy un desastre porque soy enfermera, soy licenciada en enfermería, y la verdad que a veces las imágenes me cuestan bastante. O sea, yo soy más, como que estoy en otro rol, entonces como que no me detengo mucho en las imágenes, y es lo que más me cuesta. Pero me comprometí en fijarme y en verlas para poder entender un poquito más, quizás. Muy linda tu clase, te felicito. Gracias. Gracias. Y si no te hago la pregunta, me muero. Vos estás en Bucaramanga, dijiste. Sí, sí. ¿Vos te acordás? ¿Vos te acordás de Guillermo Guarniere? Un jugador de fútbol de la IDC, que fue un amigo mío, se fue a ¿Sí? vivir a Bucaramanga y fue el arquero número 1 de tu lugar. ¿En serio? No sé si sos futbolero, pero... Sí, sí, pero sí, yo creo que lo he escuchado, Fue le voy a preguntar. No te escucho, porque acá la televisión está para el pueblo, más o menos. Bajen un cachito el volumen. No escucho nada. Sí, sí, por aquí Bueno, vienen muchos de Argentina a jugar. bueno, sí, te escucho feísimo, te cuento, pero bueno. Después voy a escuchar de vuelta la clase grabada y voy a escuchar a ver lo que me contestas. Si te Bueno, bueno, recordás de él. listo. Bueno, Bueno, muchas gracias. bueno, está muy bien. Bueno, entonces nos veremos entonces en la próxima ocasión. Yo envío la presentación para que la tengan disponible y cualquier pregunta aquí nos la redirigen y podemos resolverla. Bueno, hasta luego, que estén bien.
Muchas gracias, profesor. Muy buena la clase. Gracias. Gracias, hasta luego.